tienes un par de minutos. Mientras tanto voy comentando algunas cosas, como por ejemplo lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada gran parte la primera parte fue teoría concerniente a la razón por la cual se utiliza Excel, ¿no? Ya que comentaba que no es la única aplicación para poder realizar o poder trabajar hojas de cálculo, ya que hay más aplicaciones que también trabajan con ese tipo de documentos, ¿no? Que es una hoja de cálculo, es una hoja cuadriculada, una hoja en las cuales está compuesta por celdas y en las celdas nosotros podemos trabajar, podemos operar mayormente. Entonces, la clase pasada vimos cosas puntuales como por ejemplo agrupar o separar celdas, dibujar los bordes y tuvimos la primera interacción con una función. Adicional a eso vimos la parte de los cursores. Eso de ahí de los cursores les comenté que es algo muy importante que lo dominen, muy importante que sepan. Cursor seleccionar, mover y arrastrar. Que bueno, espero que hayan practicado, ya que es un requisito importante, ¿no? Para poder trabajar o desenvolverse bien. ¿Qué tal, Manuel? Desenvolverse bien dentro de la aplicación. Y mencioné más específico dos acciones, que es la de seleccionar y arrastrar. Seleccionar y arrastrar, que son los dos cursores que van de la mano. Así como vimos en la clase pasada en la primera hoja, esos dos cursores en específico se utilizan con bastante frecuencia. Primero se selecciona y luego en la esquina inferior lado derecho se arrastra. ¿Hasta qué celda? Hasta según uno desee, ¿no? Puede hacer ese tipo de trabajo. Entonces, para que se vayan acostumbrando, les pedí que lo practiquen. Si bien no era una tarea, pero sí les mencioné que practicaran esa acción. ¿También? Para que se puedan desenvolver mejor. Ya que en cierto punto ya eso se vuelve algo automático. Ya que uno ya se mecaniza y ya relaciona. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Relaciona el ejercicio que uno vaya a trabajar. Bueno, vamos a seguir hoy día con la teoría. Vamos a ver algo más. Vamos a ver las partes de configuración y manejo de información. Dentro de la pestaña de inicio, que es aquí archivo, opciones, ya que este apartado de archivo opciones lo tienen de igual manera todos los programas de Microsoft. En este caso Excel es igual, ¿no? Si ingresar a Excel, archivo, opciones. Y si nosotros ingresamos a esa área, va a aparecer lo siguiente. Dentro de la pestaña general es para configurar lo que es la fuente mayormente. ¿A qué se refiere a la fuente? Tamaño, color, cuántas hojas va a traer. Por ejemplo, acá dice va a traer una. Todo esto se refiere a la configuración por defecto, ¿sí? Todo esto se refiere a lo que por defecto va a aparecer. En este caso, el tipo de letra es el que utiliza todas las aplicaciones, salvo que uno quiera modificar. El tamaño de fuente de igual manera, qué tamaño quieres que por defecto traiga, cuántas hojas va a traer el documento, de repente una, de repente dos, tres, en mi caso es tres, yo utilizo tres hojas en esta configuración. ¿Qué nombre va a tener tu usuario? En este caso mi usuario se llama Renwill. Y por último, el tema multicolor, que se refiere a la temática, ¿no? Que tiene por defecto Microsoft. Entonces, dentro en general vemos todo ese tipo de cositas mayormente. En la pestaña de guardar, al igual como el resto de aplicaciones, viene un apartado también importante, que es cada cuánto tiempo se genera el autoguardado. Entonces aquí recomendaba, me vuelvo a recomendar, si tienen usualmente el problema que se apaga la computadora, o que de repente se muevan los cables, o de repente tienen pequeños en casa y por ahí traviesos, recomendaba cambiar este tiempo. Por defecto viene entre 10 y 15 minutos, pero nosotros ingresando acá podemos modificar ese tiempo en un mínimo de un minuto. Prácticamente, ¿qué tal? Buenas noches.
prácticamente de guardado automático. Cada minuto se va a generar un archivo de autoguardado. Pero ese autoguardado no se genera eh, de manera directa, sino únicamente se genera cuando la aplicación se cierra de manera forzosa. Únicamente en ese contexto se va a generar el archivo autoguardado. O sea, ¿cuál es la manera correcta de cerrar la aplicación? Obviamente dándole clic aquí, ¿no? Clic, cerrar. Pero si se cierra de manera forzosa, ¿qué sería? Mediante administrador de tareas, apagar la computadora desenchufando, que se haya congelado, ¿sí? Que se haya bloqueado y se ha cerrado el programa, ya eso es cerrarlo de manera forzosa. Y si se ha cerrado de esa manera, entonces ahí se va a generar el archivo de autoguardado. Y cada cuánto tiempo se genera, como mencionaba, eso ya depende del tiempo que muestra acá. Entonces nosotros podemos modificarlo desde 1 minuto hasta 120 minutos, que sería 2 horas, ¿no? Hasta 2 horas. Entonces, mi recomendación, moverlo de repente a 1 minuto. Si viven, como decía, en un lugar que tienen ese tipo de problemas, lo van a modificar a 1 minuto, como que es el mínimo tiempo. Adicional a eso, es bueno saber los documentos, dónde se va a guardar. Por defecto se va a guardar en la carpeta de documentos. Ya esta carpeta o esta dirección, o en general, no les recomiendo que lo guarden o lo dejen ahí. Porque en esta carpeta, a la hora que uno formatea su computadora o sucede algo, esta información se va a tener que mover. Entonces, en general, no solo de Excel, sino en general les recomiendo que muevan todo lo que tengan ahí, ¿no? Vuelvan a un otro lugar que sea mucho más, ¿cómo diría? Mucho más viable para ustedes. En el sentido que no se pierda esa información. También traten de... La carpeta sobre todo de descargas, imágenes, música, escritorio. Sí, todas esas carpetas que he mencionado, traten de... Traten de dejarlas vacías. ¿Está bien? Listo. Ahora, concerniente al guardar como... ¿Se escucha bien? Coméntame, porfa. ¿Se escucha bien? Coméntame. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Cuando no se escuche bien, me comentan, porfa, si no esto actualizo. O en todo caso, que si yo no fuera el problema, recuerden actualizar la pestaña. Recuerden, ya sea que salgan de la reunión y vuelven a ingresar, o actualizar el navegador. Ya que a veces hay ese tipo de problemas. Bueno, mencionaba, dentro de la pestaña o dentro del guardar como, nosotros tenemos varias opciones de guardado. A diferencia de otras aplicaciones, aquí sí se utiliza con frecuencia dos tipos de guardado. El que utilizamos por defecto es el del libro de Excel, que es el con la extensión XSLX. Esa es la de Excel. Pero también se utiliza otra extensión que se llama libro de Excel habilitado para macros. ¿Y qué significa el libro de Excel habilitado para macros? Significa que si guardamos nuestro archivo con esta extensión, es porque este documento de Excel internamente tiene programación, tiene códigos, tiene ese tipo de información. Y es por eso que tiene otra extensión. Y adicional a eso, cuando uno quiere enviar o descargar de un archivo de internet que tenga habilitado para macros, hay que tener cuidado. Porque como menciono, tiene programación. Y si se habla de programación, puede haber información maliciosa. Puede haber códigos que puedan dañar la computadora. ¿Sí? Nuevamente, por eso tiene otra extensión. Macros en general, macros significa programación. ¿Qué tal, Milagros? Se relaciona bastante con programación, de las cuales macros normalmente se enseña en nivel avanzado. Sí, en nivel avanzado se enseña macro.
¿Por qué está considerado nivel avanzado? Porque para eso o para saber macros hay que tener una noción de cómo programar. Y programar ya se dista de ofimática. Programar ya es mayormente o gran parte ya es un curso dentro de la carrera de programación, ¿no? De carrera de informática. Entonces eso ya se dista del, de Word, de Excel en sí. ¿Es bueno saber macro? Claro que sí. Saber macro te habilita un montón de cosas o te permite hacer cosas mucho más complejas o relacionarlas con otras aplicaciones. ¿Y por qué menciono que es nivel avanzado? Porque adicional a eso te puede servir para relacionar a base de datos. Nosotros no llegamos a ese nivel, como digo, ya es nivel avanzado. Para eso, como menciono, hay que saber programación. O sea, mayormente sentencias. A ver, hoy le muestro algo. A ver. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Es hacer esto. Dentro de macros es esto. Entonces, si visualmente uno ve esto y se asusta, esto es lo que se hace en macro. Ya que, como digo, es programación. Es colocar códigos, colocar sentencias, declaración de variables, una serie de cosas que ya es propia de la carrera, ¿no? Informática. Como menciono, esto ya no es ofimática, esto ya es parte de las carreras. Y es por eso que es un poco complejo, ¿no? Hay que tener una buena base de cómo generar o cómo crear este tipo de información. Bueno, entonces las dos extensiones que más se utilizan son esas dos, la de Excel y la de Excel habilitado para macro. El resto de extensiones rara vez se utilizan. Sí, rara vez en lo personal no he utilizado otra más que solo esas dos. También viene la extensión para libros de Excel del 97 al 2003, que ya es muy muy antiguo. Ya son cuánto, casi 20 años atrás, en las cuales todavía sigue trayendo esta extensión. ¿Y por qué todavía existe esta extensión? Porque hay documentos que se han desarrollado en esa época que tienen códigos o tienen información que si uno lo actualiza a la actual, se puede perder. Es por eso que todavía te sigue permitiendo guardarlo con ese formato. ¿Sí? Es por eso nada más. Porque se puede perder la información, se puede perder los archivos creados de esa época. ¿Y por qué todavía lo sigue trayendo? ¿Se ha minimizado? No. ¿Por qué todavía lo sigue trayendo? Porque además de eso, los documentos de Excel y de Access es muy probable que sean archivos creados hace 20 años, por decir, por dar un ejemplo. Por ejemplo, una base de datos, ¿no? Una base de datos es algo que se utiliza las empresas. Por decir otro caso, eh, una posta médica en las cuales tiene los datos de los pacientes, ¿no? Y eso es algo que no se borra, eso es algo que uno tiene que guardar, conservar. Antiguamente lo guardaban en papeles, ¿no? Y uno se llenaba de archiveros por años. Pero si a uno lo pasa a una base de datos, ya no se guarda físicamente, sino ya en la computadora. Pero igual es información que puede tener 5 años, 10 años, 20 años. Por tal motivo, hasta ahora se sigue utilizando o hasta ahora sigue viniendo la posibilidad de guardarlo en ese formato, ¿no? De 97 al 2003. Bueno, el resto no lo menciono ya que son extensiones un poco más distantes o rara vez lo van a requerir utilizar. Y mayormente son esas dos, libro de Excel o habilitado para macro. ¿Qué más? Dentro de la opción de avanzadas, viene acá un punto importantísimo, ¿sí? Que quiero que presten atención. Y voy a hacer un poco de la parte práctica en esta parte de avanzadas. En esta pestaña hay una opción muy muy importante que tienes que conocer sí o sí, que mencioné en la clase pasada. Y significa o tiene que ver con el separador decimal. Ya que a la hora de operar en Excel, nosotros
tenemos un separador decimal. A ver, presten mucha atención. Por ejemplo, voy a colocar acá cantidad 1, cantidad 2 y total. Ya. Cantidad 1, por ejemplo, 5. Cantidad 2, por ejemplo, 3.2. Ahorita van a entender. 3,2. Y acá voy a colocar un total, que en este caso va a ser una multiplicación. Entonces, la clase pasada vimos que para declarar una sentencia hay que colocar primero el igual, ¿verdad? Si no colocas el igual no va a suceder nada. Entonces, igual cantidad 1 multiplicado por cantidad 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es un ejercicio bien básico. La multiplicación de dos cantidades. Cantidad 1 por cantidad 2. B4 por C4. Ya, pero aquí no hay nada nuevo. Sí, esto ya hemos visto. Cantidad 1 por cantidad 2. Ya, y mi separador decimal ha sido la coma. ¿Qué pasa si yo coloco el punto? 3.2. ¿Realizará la operación? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Si en vez de la coma coloco un punto, ¿realizará la operación? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? A ver, síganme la línea. Porque esto es importante que lo sepan. Por ahí dicen sí, Camila sí. ¿Alguien más? Dice Lili, Jessica, no. Rosa, Fabricio, Yamile. Por ahí Gustavo dice sí. Vamos a ver. 5 por 3.2. A ver, voy a darle un enter y vamos a ver qué sucede. Apareció la palabra valor. A ver, apareció la palabra valor. Pero si yo coloco, voy a colocar las mismas cantidades. 5, 3, en vez del punto coma 2. Y voy a operar. En cambio, en ese caso, pero ya. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Esto solamente aplica siempre y cuando tu separador decimal sea la coma. ¿Y cómo sabes cuál es tu separador decimal? Porque lo puedes modificar. Eso se ve en la pestaña de avanzadas. En la pestaña de avanzadas hay una parte que te pregunta, usar separador del sistema. Por defecto viene la coma y separador de mil es el punto. Pero no son los únicos, quiere decir que lo puedes cambiar. De repente quieres que sea el punto y el otro que queda la coma. ¿Lo puedes cambiar? Claro que sí. Ahorita lo voy a cambiar para que vean cómo cambia todo. Archivo, opciones, avanzadas y acá que está la coma lo cambio por el punto. Y donde estaba el punto coloco la coma. Aceptar. Y miren lo que pasó. Ahora el 3.2 ahora sí lo opera. Pero si yo coloco acá 3,2 aparece la palabra valor. ¿Se entiende? Lo que hemos hecho es cambiar el símbolo del sistema. Y esto es importante que lo sepas porque a la hora de operar va a depender de ti. Va a depender de qué símbolo quieras utilizar tú. En mi caso yo utilizo la coma para decimal porque se logra notar mejor. Pero si ustedes quieren utilizar el punto, no hay problema. Pero tienen que saber que su separador decimal es el punto. Y acá se genera otra pregunta. Profesor, ¿qué pasaría si yo utilizo la coma? ¿Sí? Ustedes utilizan la coma y envían un trabajo o me envían a mí un trabajo y yo utilizo el punto. ¿Saben? Ustedes utilizan la coma y yo utilizo el punto. O sea, el caso contrario, ¿no? Y a la hora de recibir el archivo, ¿aparecerá la palabra valor, ya que no estamos usando el mismo separador? Y la respuesta es que cuando tú envías un archivo y utiliza otro separador decimal, el archivo automáticamente lo cambia. ¿Sí? No es necesario, para que no haya esa confusión, la aplicación automáticamente reconoce que la operación que estás haciendo tiene que ver con un decimal. Entonces por ahí no hay problema. Por ahí no se preocupen de trabajar todos homogéneos, ¿no? En el caso por decir, ¿no? Que todos trabajamos con decimal, con coma, y por ahí alguien quiere trabajar con punto. Y a la hora que compartes archivo, no va a haber problema, porque la aplicación lo va a modificar.
Ya, entonces esta parte de aquí, nuevamente repito, es importantísima. Porque si no saben qué separador decimal están utilizando, les va a aparecer la palabra valor, así como acaban de mencionar ahorita. Esa palabra valor es una de las tantas o tantos errores de sintaxis que tiene la aplicación. A veces aparece la palabra valor, a veces aparece tip 0, que es otro tipo de error, a veces aparecen Michi, el símbolo de Michi, 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 que son distintos tipos de errores que vamos a ir viendo. Cuando aparece Michi valor, cuando el problema es de sintaxis, que en este caso sería el símbolo, ¿no? Ese es un problema de sintaxis. Solución, obviamente cambiarlo por punto, ¿no? Y ahí recién va a operar. Ya voy a modificar porque como menciono, mi separador es la coma. Archivo, opciones, avanzadas y mi separador voy a colocar la coma. Coma. Y mi separador de mil es el punto. Ahí está. Entonces miren cómo cambió. Ahora la coma ya opera. Sí, ahora la coma ya operó. Y el punto ya no. Aparece la palabra valor. ¿De qué otra forma me puedo dar cuenta cuál es mi separador decimal? Obviamente operando, ¿no? Si al utilizar el punto te aparece valor, es porque tu operador es en la coma. Y viceversa, ¿no? Si opera con la coma es porque ese es tu separador decimal. Entonces, para culminar este punto, o esta parte, ya depende de cada computadora. Depende de la laptop donde están trabajando, de su computadora, para que sepan cuál es. Entonces, si ven que yo utilizo la coma, no necesariamente ustedes colocan la coma. Tienen que averiguar o tienen que saber cuál es su separador decimal. ¿Está bien? Listo. Sigamos entonces. Dime, dime. Ujú. A ver, has ingresado aquí en la pestaña de archivo. Sí, archivo. Y en la parte final no dice opciones. ¿Me podrías compartir pantalla? ¿Sí? ¿Te es viable? Ujú. A ver, yo voy a dejar de compartir. ¿Sabes compartir pantalla? Ya. Ujú. Ya, listo. A ver, ya puedes compartir. Ya sea toda tu pantalla o una ventana. Preferencia toda tu pantalla. A ver, todavía no se ve nada. Cuando le des clic a la opción ahí de compartir, seleccionas lo que vas a compartir y le das a la opción de compartir. ¿Sí? ¿Esto es hecho? Ahí está, recién ya está cargando. Ok. A ver. Ya, cuando le das clic a la opción donde dice más, más, en la parte final, más, dale clic donde dice más, ujú, más. Sí, dale un clic. Ahí está, opciones. Ujú. Ah, listo. Avanzadas, pestaña avanzadas, la pestaña de avanzadas. Ujú, avanzadas. Ya, mira, ahí está tu separador. ¿Cuál es? ¿La coma o el punto? No veo bien. Tu separador decimal. Es el punto, creo, ¿no? Sí, punto. Ya, ya ves. Entonces, a la hora de operar, en tu caso vas a utilizar el punto. ¿Está bien? Sí, listo. Acá. Ujú. Ya. Entonces, si tú quieres modificarlo, ya sabes, ¿sí? Ya sabes que puedes intercambiar. ¿Puedo utilizar otro símbolo? Sí se puede, pero obviamente es algo raro, ¿no? O sea, utilizar otro símbolo que no sea el punto coma, ¿no? De repente Michi no tendría mucho sentido, ¿no? O un símbolo de interrogación. Por eso frecuentemente o es el punto o es la coma. A eso se debe.
Listo, seguimos avanzando entonces. Ya vieron que se podía. A ver, ya puedes dejar de compartir. Ya, seguimos avanzando entonces. Y en este apartado de avanzada, lo más importante es eso. De todas las opciones que ven aquí, lo más importante es esta parte de acá, del tema del separador decimal. En la pestaña de personalizar cinta de opciones, acá no hay mucho para cambiar, salvo que cuando trabajen con macro, si en algún momento vayan a requerir esas herramientas, tienen que habilitar la pestaña de programador, ya que ahí es donde se encuentran esas herramientas, que son nivel avanzado, como menciono. O dice programador o dice desarrollador, cualquiera de las dos. Ese es el nombre que tiene. O se llama programador o se llama desarrollador. Hay versiones que lo colocan el nombre o se llama desarrollador. Pero vienen a ser lo mismo, solo un cambio de nombres. Entonces ahí uno habilita las pestañas que uno vaya a requerir o vaya a utilizar. ¿Saben? Solamente es la única. Creo que es la única que viene deshabilitada por defecto. El resto todo está habilitado normalmente. En la pestaña de barra de acceso rápido es para agregar los atajos. Pero mencionaba en otros módulos, y aquí también lo menciono, es más fácil que uno utilice los atajos del teclado. Que uno se aprenda los atajos que son control C, control V, ¿sí? Control Z, control D y una serie de atajos que se utilizan dentro del sistema. O sea, me refiero dentro de Windows, ya que aplican para todas las acciones dentro de la aplicación. Un ratito voy a abrir la puerta. Ya, seguimos viendo. Y ahora sí ya pasemos a la parte práctica, o dentro de lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día vamos a ver más a detalle los formatos de celda, que es algo importante que también tienen que saber, ya que dentro de cada celda, según el formato que nosotros utilicemos, nos va a mostrar de una forma la información que nosotros coloquemos. ¿Cuántos formatos hay? Hay un montón, desde general hasta texto, y todavía hay más formatos de número. Pero los más conocidos, o lo que más se utilizan, por llamarlo así, serían lo que están viendo. Pero siendo concretos, los que más se utilizan son los que voy a mencionar: general, moneda, fecha corta, porcentaje y nada más. Todos los que ven ahí, los que más se utilizan son general, moneda, fecha corta y porcentaje. El resto de formatos pocos se utilizan y algunos se parecen bastante. Por ejemplo, fecha corta con larga, fracciones muy situacional. Pocas veces uno trabaja con fracciones dentro de Excel, mayormente uno trabaja con decimales. Científica ya tiene que ver con otro tipo de trabajo ya más estadístico. Y texto es muy similar a general. De hecho, general es como todos los formatos en uno solo. Ese es el formato general, que puedes escribir lo que uno desea y va a aparecer o te va a aceptar ese tipo de información, ya que dependiendo del formato va a ser algo totalmente distinto. A ver, ejemplo por acá. Por ejemplo, si yo coloco, por decir, a ver, una cantidad, una palabra, una cantidad, por ejemplo 10. ¿Saben? 10 está en formato general. Si lo cambio a número, miren cómo se va a ver: 10,00. Si lo cambio a moneda, miren, 10 soles. Si cambio el formato a fecha corta, del 10 del 1 de 1900, si lo cambio a fecha larga, ahora dice martes 10 de enero. Si lo cambio ahora, si lo cambio a porcentaje, fracción, bueno, y 10 es igual a 10, científica, y por último texto, que es la misma cantidad. Entonces, ¿qué es lo que he hecho?
Es la misma información, la he cambiado por todos los formatos que te presenta Excel, ¿no? Y todavía hay más formatos, pero estos de aquí, bueno, son los que en un primer momento nos da la posibilidad de seleccionar. Ahora, hay un formato que, que dista bastante de otros, que es el de fecha corta, porque el de formato de fecha aplica únicamente para cantidades positivas. Quiere decir que si por ejemplo está en número, o en general, ¿no? Y yo coloco una cantidad negativa, -10, y cambio al formato de fecha, miren lo que va a pasar. Aparece Michi Michi Michi. ¿Y por qué aparece esto? Porque -10, ¿sí? -10 es una cantidad negativa. Y no existen fechas negativas. Es por eso que no te muestra nada. Todos los números, o gran cantidad de todo el margen de números, se puede convertir en fecha. Que va desde el 1 hasta creo que era 1.200.000 y algo. Que era la fecha, la última del calendario. O sea, el día 12, no, sí, el día 31, 12 del 9999. Eso ya vamos a ver en un capítulo, ya que con fechas se pueden hacer varias cosas. ¿Está bien? Ya, entonces, de todos los formatos que te muestra, general, moneda, fecha corta y porcentaje. ¿Qué más vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver cómo utilizar el formato o la moneda del sol peruano. Porque normalmente este formato a veces no viene habilitado. Entonces, ¿cómo modificar ese formato? ¿O dónde lo encontramos? Eso está dentro de más formatos de celda. Dentro de más formatos podemos escoger distintos tipos de moneda. ¿Ven? Recuerden que son formatos. No es lo mismo escribir s/punto que escoger un formato. Por ejemplo, si tú colocas esto que ves aquí, s/punto, no va a operar, porque lo va a considerar como si fuera una letra. Algo así, por ejemplo. Se perdió. A ese punto, por ejemplo, ¿no? Ahí aparece la palabra valor, ya que no lo reconoce como un formato. Ay, mi teclado. Ya, no lo va a operar porque lo va a reconocer como que no fuera una cantidad numérica. Pero en cambio, si yo coloco como moneda, ahí sí lo va a operar. Ahí sí opera con el s/, porque entiende que este es un formato de moneda y pueda realizar la operación. Y entonces también vamos a ver cómo ver estos tipos de formatos, cómo cambiarlos a distintos tipos de moneda. ¿Qué más vamos a ver hoy día? También vamos a ver formatos condicionales. Vamos a ver nuestro primer acercamiento al tema condicional, ya que dentro de Excel esto se utiliza bastante. Pero hay un detalle. ¿Cuál es? Que hay dos temas aquí, o dos temas parecidos verbalmente. Una cosa es el formato condicional y otra cosa es la función condicional, o sea, la función sí. También son dos temas totalmente distintos. Una cosa es el formato condicional y otra cosa es la función sí. Eso lo vamos a ver después de la evaluación, que es la función más completa o complicada dentro de Excel. Una cosa es, claro, Excel es para realizar planilla, correcto. Ya que en una planilla es una tabla en las cuales dependiendo de los ítems, dependiendo de lo que uno quiera realizar, se realizan operaciones, obviamente, ¿no? Por ejemplo, una planilla usualmente se utiliza en el ámbito laboral, en el cual va a haber una lista de personas. Por ejemplo, va a tener un pago base. Por ejemplo, ahorita es 1024, creo, han subido el sueldo mínimo. Y dependiendo de una serie de factores, se va modificando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tardanzas, aumentos de repente te pagan por transporte, desayuno a veces, ¿qué más? Y se va descontando otros factores, ¿no? De repente tienes una deuda, tu seguro de salud
y una serie de cosas, ¿no? Esas son las planillas, horas extra, correcto, también, pago de horas extra. Y eso, vamos a ver planillas, ¿sí? No, también vamos a ver planillas, no se preocupen. Después de la primera parte. Ah, ¿y por qué menciono esto? Porque tiene que ver con el sí. La función sí es full planillas, porque depende de la cantidad. Si uno cumple algo, va a ocurrir algo. Y si no cumple ese algo, va a ocurrir otra cosa. Entonces se utiliza bastante la función sí. Pero nuevamente repito, esto no tiene que ver con la función sí. Esto es formato. Formato. ¿Y a qué se refiere el formato? Se refiere que dependiendo de la información, va a haber un formato en específico, o sea, un color, de repente un tamaño, de repente subrayado, negrita, va a depender de eso. Esto se utiliza también a nivel educativo o en colegio, cuando por ejemplo, en mi época, actualmente ya no, en mi época cuando uno jalaba, que era una nota 10 para abajo, en la libreta se veía de color rojo. Y si tú aprobabas, era de color azul. En la actualidad ya no hay eso. En la actualidad ya no pintan de colores. Ya cada vez se va modernizando y ahora las libretas ya son virtuales. Ya las entregan por sistemas, ya no se imprimen, no es como antes, no han cambiado varias cosas. Pero eso se puede hacer acá. Lo que sí hay o que todavía se sigue utilizando es que diga una palabra, ¿no? Que dependiendo de la cantidad numérica que uno saque, diga muy bien, sigue intentando, mejora, no te rindas. Eso también vamos a ver, ¿no? Pero eso ya va de la mano con la función sí. Lo que estoy mencionando es con el tema del formato, que te muestre de un color u otro, dependiendo de la cantidad. Para eso vamos a utilizar los conectores básicos, ¿no? Que es mayor que y menor que es algo que ya probablemente ya conozcan, ¿no? Cantidades mayores y cantidades menores. De todas las opciones que ven acá, estas dos son las que más utilizan. La que es mayor que y la que es menor que. Ah, y sus derivadas, ¿no? Que es mayor o igual y la otra que es menor o igual. Y a esas cuatro sí se utilizan. Y vamos a ver también hoy día un ejemplo de eso. Y por último vamos a ver dónde está. Cómo colocar un cero al lado izquierdo, que es algo que me preguntan bastante. ¿Cómo hacer que se visualice el cero al lado izquierdo? Ya que usualmente cuando uno escribe se borra. Ya. ¿Sí? A ver, ¿se han dado cuenta de ese detalle? Si tú escribes una cantidad, 0, 0, 0, y luego colocas un número, por defecto todos esos ceros se van a borrar. ¿Sí? Por defecto, así coloques infinidad de ceros, todos esos ceros, como digo, se van a borrar. Ya esto tiene que ver nuevamente con el formato de celda. Entonces, ¿cómo hacer para que aquí diga 09? ¿Cómo hacer para que el 0 se quede y no se vaya? Ya eso también vamos a ver hoy día, ¿no? Que está dentro de las configuraciones de más formatos de celda. Bueno, listo. Ahora empecemos, ya mucha teoría. A ver. Empecemos con esto. ¿Cómo hacer para que el 0 se quede al lado izquierdo? Por eso dicen que vale 0 a la izquierda, ¿no? Porque no vale nada. Ya que se borra. A ver, ¿cómo hacemos para que se quede el 0? Para eso hay que ingresar a la pestaña de General, más formatos de número. General, más formatos de número. Personalizada. Y a la primera opción que tiene el 0 le agrego donde dice tipo 1 de más. O sea, le agrego un 0 más. Y va a quedar así. Y como ven en la muestra, ahora se va a ver 09. Aquí había un 0, pero yo le he agregado uno de más y le he dado clic en aceptar. A aceptar. Entonces ahora el formato para esa celda es 09. Ahora nuevamente. Coloco todos los ceros, se borran, ¿verdad? Coloco ahí un 007, se borra. ¿Cómo hacer para que se agregue el 0 ahí? De repente requiero que sean dos ceros, ya no solo uno. Entonces, selecciono obviamente la celda o el conjunto de celdas, depende del ejercicio,
Ahí seleccionas primero. General. Más formatos de número. Más formatos de número. Personalizada. Y la primera opción que tiene el 0, le agrego 1 de más. Si yo le agrego 1, va a decir 07. Si yo le agrego 2, va a decir ahora James Bond 007. Si le agrego más, entonces va a haber más números, ¿no? En este caso solamente que se muestre así, ya que este 0 no significa 0, sino significa la cantidad de decimales o la cantidad de dígitos que va a tener. ¿Está bien? El 0 representa la cantidad de dígitos que va a tener la celda, que en este caso va a ser 007. Aceptar. Entonces mire, ahora ya te permite colocar hasta 2 ceros en el lado izquierdo. Y acá era solamente hasta 1. Ya esto, como menciono, usualmente me preguntaban las profesoras de primaria, las profesoras también secundaria, porque ahí se coloca en escala decimal, ¿no? Que está cambiando. En la actualidad ya se trabaja con letras, ya hemos vuelto a las letras. Antes o antiguamente era primaria, pero ya hace un par de años ya se ha ido incorporando las letras A, B, C y A, D, ¿no? En nivel secundario. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Se ha entendido? Por favor comenten del 0 al lado izquierdo, ya que es algo que en algún momento vayan a necesitar o requerir. ¿Sí? ¿Comentan? Sí, todo bien. Listo, entonces seguimos ahora. Del 0 al lado izquierdo. Como dije, mayormente en el ámbito educativo se aplica o se utiliza. Ya, sigamos viendo entonces. La clase pasada nos quedamos en esta tabla. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos esto, que era un ejemplo sobre la apoyada, lo mencioné, para saber la ganancia. ¿Está bien? Esto fue lo último que hicimos, que ya lo pueden descargar lo del día de hoy. Dice, profe, el momento colocando el 0 al lado izquierdo, vamos a poner la coma. Eh, si vas a colocar una coma, ya no es necesario cambiar el formato. Eso sí puedes hacer, ¿no? Colocar 0, y eso no se borra. Ahí está, 07. Ya que eso no tiene que ver con formato, tiene que ver con esto de aquí, con aumentar o disminuir decimales para el lado derecho, nada más. Bueno, mencionaba acá de la hoja. La clase pasada vimos esto de aquí, que era saber las ganancias. ¿Cómo sería hallar las ganancias? Y para este ejemplo, para el mismo ejemplo de la clase pasada, he cambiado el tipo de cambio. Ya que ayer lo vimos en 367, creo, 363. Ahora he puesto 333. Sí, para el tipo de cambio. Y miren las cantidades que han salido. Y hasta aquí llegamos el día de ayer, en las cuales mencionaba que lo único que necesito que ustedes sepan son 4 operaciones. ¿Cuáles son? Sumar, multiplicar, dividir y restar, ¿verdad? Las operaciones básicas. Sumar, multiplicar y dividir, ¿no? Ahí está, dividir. A ver. Tipo de cambio, ahí está. Al tipo de cambio, la ganancia es $100. ¿Está bien? Al tipo de cambio, la ganancia es $100. Ahora, ¿qué pasaría? What if? ¿Qué pasaría si el tipo de cambio fuera 3,9? Recuerden que mi separador decimal es la coma. La pregunta del millón sería, si el tipo de cambio sube, ¿la ganancia que voy a obtener en dólares va a ser mayor o menor? ¿Qué dicen ustedes? Si el tipo de cambio sube, ¿la ganancia que yo voy a obtener en dólares va a ser mayor o menor? A ver, piensen un poco. ¿Qué dicen además? A ver, ¿mayor o menor? Menor dicen por ahí, vamos a ver. Ahora vamos a ver, chon, 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 chon. 84,61. Vamos a redondearlo, ¿ya? 84,6. Correcto. Si el tipo de cambio sube, la ganancia va a ser menor. Y viceversa, ¿no? Si el tipo de cambio... Disculpen. Y ahora, si el tipo de cambio disminuye, por ejemplo, vamos a ponerle a 2,9.
no creo que el dólar llegue a esto, pero es un ejemplo. Se entiende que la ganancia va a ser mayor, ¿verdad? ¿Cuánto? Miren, mayor. Claro, correcto. Entonces, cuando el tipo de cambio estaba a 3.3, era $100. Cuando el tipo de cambio aumentó, nuestras ganancias disminuyeron. Pero cuando el dólar bajó, nuestras ganancias aumentaron. ¿Sí? Esto no es magia, esto es solamente matemática. Es operaciones básicas, ¿no? De multiplicar y dividir. Ya. Entonces, hasta aquí creo que hemos entendido, ¿no? Tipo de cambio aumenta, disminuye. ¿Qué tiene que ver con sumar, multiplicar y dividir, ¿no? Importante que sepan que todo empieza con igual y darse cuenta que están seleccionando. Por eso que Excel pinta la celda de colores, para que sepas qué estás seleccionando. Si esto está de color azul y esto está de color azul, se entiende que estás seleccionando esta celda. Y el color rojo acá con color rojo. ¿Está bien? Es importante que sepan eso. A ver, ya empezamos. Esto era de la clase pasada. Empezamos con la... Dime, dime. Claro, primero se coloca la cantidad en soles entre la cantidad o el tipo de cambio. Ujú. Igual, sí, sí, es el slash es división. 170 igual la cantidad. Ojo, no te guíes del D14. Depende de dónde esté tu cantidad. Igual, ujú, ya. De lo que te sale valor pueden haber varios motivos. El primero, tu separador decimal. ¿Te has fijado cuál es tu separador decimal? Y en el tipo de cambios colocó punto entonces, ¿sí? Ah, ya ven. ¿Ya salió? Ya ven. Entonces, por eso miren lo que estoy mencionando, chicos, no es broma, es algo importante que tienen que saber. Tu tipo de cambio, digo, tu separador decimal. Y por este lado, ¿qué estás seleccionando? Tienes que saber qué está operando. Como digo, no se guíen por lo que dice acá. Tienen que ustedes saber en su hoja que estén trabajando dónde han escrito esa información. ¿Está bien? No se guíen de esto. Ya listo. Primera hoja del día de hoy. Vamos a borrar todo esto. A ver, empezamos. Nuestra primera hoja del día de hoy va a ser lo siguiente. Se va a llamar Sala 1. Este documento que voy a realizar ahorita, nuevamente les comento que ustedes o ya está en el aula virtual, ya pueden descargarlo en el caso que no lo hayan hecho. A ver, les muestro. En el aula virtual, en el grupo de Excel del Classroom, ya pueden ingresar a trabajo en clase, clase 2, y ahí está, hay tres documentos. Uno es la diapositiva, uno es el documento vacío y adicional a eso voy a subir cada clase el documento terminado. O sea, ya lleno. Por eso dice terminado. Cada clase... No, no, porque todavía la grabación está al final. Cada clase van a encontrar cuatro documentos, ¿no? Que son el material de trabajo y la grabación que, como menciono, está a más tardar al día siguiente al mediodía. Para que puedan chequearlo, puedan revisarlo. ¿Está bien? Bueno, esto de aquí, como menciono, ya lo pueden revisar. Y de la clase uno, bueno, ahí sí está la grabación, ¿no? Ahí está la grabación en YouTube y la diapositiva y el documento trabajado. Concerniente a los que han aceptado la invitación, ya han aceptado más, faltan varios también. Por ejemplo, veo que falta aceptar la invitación Marianela, Yamilet, Fabricio, Sofía, Ángela, Patricia, Pedro, Rosa y Melanie. El resto ya, bueno, ahí puedo notar que ya aceptó la invitación y tiene acceso aquí. Nuevamente menciono si no tienen su usuario o contraseña, recuerden que eso ya es con la coordinadora, con la profesora María Lejos, para que les dé su usuario o contraseña, ¿no? Eso yo no veo.
Por eso su compañera Milagros que no ha podido ingresar. Aparece aquí, Milagros Vilches, ya no. Ya, bueno, voy a comentarle, creo que no te han agregado todavía, ¿no? Ya, ya voy a escribirle. Ya, bueno, escribe. Ahora voy a apuntarlo ya, porque también me olvido. Ya, ya sí, porque creo que no estás, ¿no? Vilches, ya, sí, no, no estás, creo. Ya. Bueno, ahí los que ven su nombre ya están agregados y los que aparecen así es porque no han aceptado la invitación. ¿Sí, Camila tampoco? Ya. A ver, Camila también. No, pero Camila, tú sí. Ah, no, es Camila Londra, ¿no? Aquí hay una Camila. ¿Dónde está? Flores. Tampoco, ¿no? Ya, ya listo. Ya. Si no logran ver su nombre aquí, coméntame ya para solicitarle a la coordinadora que el por qué no les ha agregado, ¿no? Como digo, esto yo no puedo modificar, esto lo realiza la parte de soporte, en la cual está encargada la señorita Alejo. Yo no tengo permitido aquí agregar a nadie, ni eliminar a nadie también. Bueno, ya, entonces este documento ustedes ya lo tienen, o sea, ya lo pueden descargar. En el caso que no tengan acceso, que hasta el momento son dos chicas, me, me escriben por interno para enviárselos por interno. Y el resto ya tengo entendido que lo puede hacer. Asignados. Res- Resueltos y eficiencia. ¿Sí, profesor, nuestro correo? Sí, su correo institucional. Cuando ustedes ingresan a Gmail, ahí van a encontrar la invitación. Entonces ahí van a tener uno o dos mensajes. Como es su correo institucional, le va a llegar pocos correos, ¿no? Entonces ahí van a aceptar la invitación. Algo similar a esto. Va a decir Google Classroom unirte. Pero tienes que estar desde tu correo institucional. En mi caso, este es mi correo institucional. A ver. A ver. Ahí está la tabla. ¿Y qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a analizar acá? Tenemos una tabla bien simple de las cuales tenemos asignados y resueltos, ¿ok? Tenemos lo que son asignados, casos asignados y casos resueltos. Ya que esta tabla tiene que ver con un hospital. Vamos a poner acá, casos de la sala 1. Entonces, sin aplicar nada, les pregunto, ya que acá la eficiencia se mide en porcentaje. Sin aplicar nada, si a la sala 1, en enero ha resuelto, o se le ha asignado, mejor dicho, 50 casos y ha resuelto 25, ¿cuánto sería eso en porcentajes? Si le han asignado 50. ¿Sí? ¿Todos estamos correctos? ¿50%? ¿Sí? Es una operación básica. ¿Estamos bien? Ya que es la mitad, ¿verdad? Sí, no creo que sea muy complejo de entender. Si le ha asignado 50 y ha resuelto la mitad, 50%. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo, de qué manera tendría que operar para que aquí aparezca ese 50%? Obviamente empezando con igual. La pregunta ¿sería resueltos entre asignados o asignados entre resueltos? Ya que nuevamente como menciono no es operar por operar. Y como dije, son solamente 4 operaciones en juego. Sumar, multiplicar, dividir o restar. Entonces la pregunta es, para hallar la eficiencia, tengo que operar estas dos cantidades. Correcto. Pero, ¿cuál sería acá el orden? ¿Casos asignados entre resueltos o resueltos entre asignados? A ver, vamos a ver. Asignados, o sea, C5 entre D5. Y vamos a ver qué sucede. Ya que esto también es ensayo y error. Si se equivoca no hay problema, se corrige. Y miren lo que ha pasado. El 2. Ya, pero este 2 no se preocupen porque falta cambiarle el formato. O sea, el formato de porcentaje.
¿sí? Entonces, ¿cuánto está saliendo? 200%. Pero ¿se acuerdan cuánto dijimos? Debería ser 50. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos el orden? Que sería resueltos entre asignados. Y vamos a ver qué sucede. Ahora sí, ya aparece el 50%. Entonces, ¿qué podemos entender o qué podemos reflexionar de esto? Que para hallar a que en este caso la eficiencia sería resueltos entre asignados. Correcto. Resueltos entre asignados. Al área que ustedes operen probablemente les salga así. 0,5. ¿Está mal? No. Solo que el 0,5 sería en decimales. Y si uno quiere ver esto en porcentajes, tiene que cambiar el formato. ¿Qué formato? Porcentaje. O sea, 50%. Y si quieren retirar o quitar los ceros, entonces eso es aquí. Disminuir decimales. Acá. Disminuir decimales. ¿Cuántos? Los dos decimales que tiene. O sea, 1 y 2. Entonces ahí recién ya tenemos el 50%. O sea, quiere decir que en el mes de enero ha resuelto el 50%. ¿Y qué pasa si yo arrastro? Ya que esta acción ya espero que la hayan practicado. Esquina inferior lado derecho arrastro. Obtengo el resultado del resto de meses. O el resto de los de los casos, ¿no? Acá. Del 1, 2, 3, 4 y 5. Acá 50, 33, 62, 100 y 89. Y antes de pasar a otro ejemplo, les explico por qué. En este tipo de tablas se suele utilizar porcentaje porque a nivel visual es más fácil interpretar porcentajes, más no cantidades o decimales. Por ejemplo, cuando empezaba el tiempo del COVID y te mencionaban información, la decían en porcentaje, ¿se acuerdan? Cantidad de población vacunada, porcentaje. O sea, la cantidad y además en porcentaje. No lo decían en decimales, o sea, de parte todo, sino en porcentaje. Porque a nivel visual es más fácil interpretar o saber esto. Por ejemplo, si me preguntaran cuál es el mes que ha resuelto o tiene mayor eficiencia, al toque sé que es el 100%. El mes con menor, 33. El mes casi perfecto, el último, 89%. O sea, a nivel visual es más fácil interpretar esto que verlo de esta manera, ¿no? En decimales. Si uno ve esto es más difícil, no más complicado poder interpretarlo. Por eso nuevamente el trabajo se utiliza porcentajes. Esta hoja, ¿cómo la vamos a llamar? ¿O qué nombre va a tener dentro del documento que les he compartido? Se llama sala. ¿Cómo cambiamos el nombre? Dándole clic derecho, doble clic izquierdo o clic derecho, cambiar nombre. O si no, le das doble clic izquierdo, ¿no? 1, 2 y le colocan sal. Sal, listo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profesor, me perdí. Me quedé en la... Estaba haciendo el cuadro y no Ya, vi cómo hizo el porcentaje. el porcentaje, a ver. Porcentaje, ahí hemos realizado esta operación. Ya, Igual igual. D5, correcto, igual D5 entre C5. Pero este es en el caso que lo hayas dibujado en las mismas celdas que yo. Porque si, por ejemplo, ¿no? De repente lo hayas dibujado más abajo. Me lo voy a mover. No, está en la misma celda. Ah, ok, ok. Porque en general menciono. Se lo hayan dibujado en otra celda, entonces mire lo que ha cambiado. Ya no es de 5, ahora es de 9. Por eso depende de dónde o en qué celda han dibujado su tabla. ¿Está bien? En el ejercicio que yo compartí, como dije, ahí ya lo tienen, ya lo tienen realizado. Por eso que no, de repente si quieren practicar, vuélvanlo a hacer. Pero ya en el documento que compartí pueden trabajar ahí. Por eso que está el archivo vacío y el archivo completo. Bueno, aquí hago la primera pausa, chicos, siendo las 8, 10 minutos de break, tomar agua, ir al baño y volvemos. Primera pausa. Tenemos. Bueno, resumiendo la primera parte que hemos visto cómo modificar o cómo hacer para que aparezca un cero al lado izquierdo. Y ahora estamos viendo la parte de formatos, que es el formato en porcentaje, ¿no? Porque por defecto aparece de esta manera, que sería similar a decimales. Ahí número te muestra de esta manera.
Y la forma correcta sería así, con porcentajes. Y si uno desea retirar o desea quitar los ceros, serían de esta manera, ¿no? Seleccionando el conjunto de celdas y quitando o disminuyendo los decimales. Bueno, pasemos a la siguiente hoja. La siguiente hoja es mucho más interesante, que tiene que ver con equipajes y se llama con equipaje. ¿Saben? El nombre que va a tener esta hoja es equipaje. 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 Para eso voy a dibujar la tabla. Como menciono, no es necesario que la dibujen, pero a ver, control de equipos. Y le voy comentando en el contexto. Esta tabla o este ejercicio me guié, ya que cuando uno viene o cuando uno viaja al extranjero, uno lleva una maleta y en esa maleta lleva una cantidad determinada, en las cuales si uno se pasa de la cantidad permitida, o si uno se pasa de la cantidad, sí, la cantidad que te permiten llevar, o sea, te excedes, te van a cobrar de más. ¿Está bien? Si uno se excede de lo permitido, te van a cobrar de más. Ya, otra cosita más que la clase pasada no mencioné. ¿Se acuerdan que les dije lo siguiente? Si tú colocas 1, 2, seleccionas y arrastras, aparecen los números consecutivos. Pero también aplica cuando tú colocas una especie de código. Por ejemplo, CN01, CN02. Yo selecciono y arrastro, va a aparecer los correlativos. O sea, los siguientes, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pero esto es en general. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, AA01, por decir. O AA1, como gustes. AA02. Selecciono y arrastro. Y aparecen los consecutivos. Es una forma de crear un código de manera del momento. De manera instantánea. Y en este caso yo estoy colocando CN01. En el ejemplo lo van a encontrar así. CN01, CN02, seleccionan y arrastran. Y así va a estar en su tablita, con esos valores. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo por aquí? Tengo una guía, que se refiere al ítem. Tengo un ratito. Tengo el costo y tengo el monto, que es lo que yo quiero hallar, que es lo que yo quiero analizar. Entonces, por aquí voy a colocar una regla, que es lo que le da sentido a este ejercicio. Y va a decir lo siguiente: está permitido llevar 60 kilos. ¿Está bien? Esa es la regla, la condición. Que está permitido llevar la cantidad de 60 kilos. Quiere decir que si uno lleva más de esta cantidad, entonces ahí se estaría generando un excedente. Se estaría generando una cantidad de más. ¿Está bien? Se estaría llevando la cantidad de más. Entonces, ¿qué operación tendría yo que realizar? ¿Qué operación tendría yo que realizar para que aparezca aquí el monto? A ver, analicemos nuevamente. Tengo un peso, tengo un costo que me van a cobrar y tengo que hallar un monto. ¿Qué operación o conjunto de operaciones tendría yo que realizar para que o para saber cuánto de más me están cobrando? Ya sin aplicar nada, vamos a analizarlo paso a paso. Con preguntas básicas, ¿no? Si la persona está llevando 65 kilos y está permitido 60, ¿cuánto de más está llevando? 5 kilos. ¿Sí? ¿5 kilos? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos en 5? No se pierdan. Si la persona está llevando 65 y está permitido 60,
cuánto excede 5 kilos. Hasta ahí estamos bien, excede 5 kilos. Ahora, por cada kilo me están cobrando 2 soles 45. ¿Qué operación tendría que hacer para saber el monto total? Recuerden que solo hay 4 opciones: multiplicar, dividir, restar o sumar. ¿Qué operación tendría que realizar para poder saber ese monto? ¿Mm? ¿Qué operación tendría que realizar? A ver, piénselo bien, a ver, nuevamente. Lo primero que hemos hecho ha sido hallar. Lo primero que hemos hecho ha sido hallar cuánto excede, ¿verdad? ¿Cuánto excede? Y ya dijimos que excede 5 kilos. ¿Está bien? 5 kilos. Ahora, la pregunta siguiente era: ¿qué operación tengo que realizar para saber cuánto de más está llevando? ¿O cuánto de más va a tener que pagar? Correcto, hay que multiplicar, ¿verdad? A ese 5 lo voy a multiplicar por 2,45. Y así sabré cuánto de más va a llevar. Vamos a realizar esa operación básica en 2 pasos, ya que se puede hacer en uno solo. Pero vamos a hacer que sea en 2. Entonces acá voy a colocarle diferencia. Diferencia. ¿Qué es igual sería la diferencia? Igual la cantidad que está llevando menos lo permitido. Que lo permitido 60 kilos. Entonces ahí obtengo el 5. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que multiplicar ese 5 por el 2,45 para saber el monto. Entonces igual la cantidad multiplicado por el peso en soles. Y de esa manera puedo saber cuánto se está pagando. En este caso, la primera persona, por los 5 kilos adicionales, va a pagar la cantidad de 12 soles 45. ¿Está bien? ¿Se entiende? 12 soles 45. Entonces, no se pierda. Ahora, esta operación yo la puedo realizar en una sola línea. Aquí lo he hecho en partes. Pero si yo lo hiciera en una sola línea, sería así. ¿Qué sería lo más correcto? Para eso hay que utilizar lo siguiente. Hay que utilizar paréntesis. Primero que tengo que hacer, saber la diferencia. Coloco paréntesis. La cantidad. Sí, estoy volviendo a explicar. La cantidad que está llevando menos lo permitido. O sea, menos 60. Hasta ahí estoy hallando la diferencia. Lo que está llevando menos lo permitido. ¿Cuánto es, dijimos? 5. Hasta ahí está la cantidad de 5. Ahí está la cantidad de 5. 5. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que multiplicarlo por el costo en soles. O sea, esta cantidad multiplicado por el costo en soles. O sea, por el 2,45. Ya, eso de ahí es una operación básica de una resta y una multiplicación agrupada en 2 grupos, solamente que está con celdas, ¿no? Está con variables, el C5 y D5, que son 2 variables. Entonces, ¿cuánto era? Dijimos 12,25. Ese es el monto adicional que está pagando o que va a pagar la persona. ¿Hasta ahí me siguen? Coméntame, por favor. Voy a quitarle el igual para que vean la operación. A ver, ahí lo pueden ver. ¿Está bien? ¿Se entiende? Coméntame, porfa, si no lo vuelvo a repetir. Comenten si han entendido, me han seguido hasta ese punto. Sí, profesor, está bien. ¿Está bien? Desde el... Ya, a ver, sigamos con el ejemplo. Ahora, todo igual, ya. Y ahora ya saben que esquina inferior, lado derecho y arrastro. Sí, eso ya lo hemos visto, o ya sabemos. Esquina inferior, lado derecho y se arrastra. Ya.
Sigamos con el mismo ejercicio porque se va a poner un poco más complejo. ¿Qué pasaría si la cantidad, por ejemplo aquí, qué pasaría si fuera 60? ¿Cuánto va a ser el monto adicional que pagaría? Si el monto o el peso que está llevando la persona es 60 kilos, ¿cuánto de más va a pagar? nada, porque está permitido. Nada, ¿verdad? Sí, todos estamos con que no va a pagar nada porque está dentro de lo permitido, ¿verdad? O sea, va a ser cero. Correcto. ¿Estamos bien? Ya, otra pregunta. ¿Qué pasaría si llevara, por decir, 45 kilos? ¿Cuánto pagaría? Nada. Ya, nosotros, sí, nada, todos también, nada. Ya. Nuestra lógica nos diría, o nosotros lo entendemos como que nada, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sucede con Excel. Si yo coloco 45, claro, va a aparecer menos 24. Entonces la pregunta sería, ¿qué falló? ¿Nosotros fallamos o falló Excel? Y la respuesta es que ha fallado Excel. ¿Y por qué falló Excel? Porque para poder determinar ese tipo de condición, ahí se utiliza la función sí. Ahí hay que determinar o colocar otro tipo de funciones que vamos a ver, pero que es un poco más avanzado de lo que estamos viendo ahorita. ¿Para qué? Para saber que si es menor a esa cantidad, se puede operar. Disculpen, si es menor a la cantidad permitida, no opere. Pero si es superior a la cantidad permitida, entonces se realiza la operación. Ahí involucra o tiene que ver con la función sí. ¿Está bien? Ya, eso ya, cuando lleguemos a esa función, ahí vamos a volver a este ejercicio. Para saber cómo se haría para que acá, si es menor a 60, sea cero. ¿Sí? O sea, si fuera 59, 58, 57 o cero, aquí el monto entendemos que es cero. O sea, no paga nada porque está dentro de lo permitido. Pero Excel te va a mostrar cantidades negativas porque Excel sigue operando, ¿no? Sigue operando lo que hemos colocado, que en este caso sería 45 menos 60 menos 15. Y menos 15 por 1,65 sale menos 24,75. ¿Está bien? Ya. A ver. Entonces ya estamos nuevamente avanzando un poquito más. Ya estamos viendo operaciones un poquito más complejas, combinadas en otras palabras, entre multiplicar y restar. Es importante utilizar los símbolos o paréntesis. En este caso sí, ya que si tú no colocas los paréntesis, por un tema de orden va a aparecer otro resultado, ya que hay una pirámide de orden, ¿no? En las cuales primero se operan las paréntesis, luego multiplicar, dividir y por último sumar, restar, ¿no? A ver, ahí les muestro, a ver. Esto de acá, que es el orden de las operaciones, ¿no? Ya que el último son las sumas y restas. Por eso que en publicaciones en Facebook probablemente hayan visto, ¿no? Donde te colocan una línea de operaciones. ¿Cuánto es, por decir, 5 por 8 más 3 menos 2? Y depende del orden. Depende qué operes primero. Aunque no tenga paréntesis, ya hay un orden por defecto. Y eso se debe a la jerarquía de operaciones. Por eso que salen resultados distintos, dependiendo cuál es el orden. Entonces ese orden se tiene que respetar. Y Excel lo respeta y por eso sale esa cantidad. Bueno, voy a colocarle los paréntesis. Ahí está, 5 menos 60. 12,25, profe, 41. ¿Cuál 41? 41. ¿A qué te refieres con 41? ¿Qué preguntó? ¿Qué pregunté? Me olvidé que pregunté. Bueno, siguiente hoja. La siguiente hoja se va a llamar comensales. Y vamos a ver otra parte, ¿verdad? Comensales. Comensales. Acá está. Ya, esta hoja tiene que ver con las opciones de orientación
de la tabla o de la celda, ya que aquí también o dentro de Excel se utiliza bastante las orientaciones con más con más frecuencia que en Word. En Word rara vez he visto o poco se utiliza el tema de las orientaciones de celda, pero aquí se utiliza con más frecuencia. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Ahí está. Les explico por qué lo pinté de negro. A ver, tenemos esta tabla de aquí y queremos cambiar la orientación de la celda, la orientación a esta primera parte. ¿Cómo cambiamos la orientación? Para eso hay que seleccionar el conjunto de celdas que quieras modificar, que en este caso es enero-abril, y en la parte superior de alineación hay una opción que dice orientación. Y si tú le das clic ahí, hay varias formas de cambiar la orientación. Por ejemplo, esta es una que se utiliza frecuentemente. Ángulo ascendente. Ángulo ascendente. Ahí está. Entonces miren cómo ha cambiado. Voy a colocarle colores para que se vean, para que se entienda mejor. A ver. Amarillo, por acá voy a colocarle, a ver, morado. Y por acá un rojo, por así. Entonces miren si cambio la orientación. Selecciono de enero a abril. Ángulo ascendente. Y se preguntarán, ¿por qué turno no he cambiado de orientación? Porque si a turno yo le cambio de orientación ascendente, miren lo que va a pasar. Va a dejar aquí un hueco. Por tal motivo, la orientación que tiene turno lo dejo por defecto. ¿Y cómo haría para que total se vea de arriba abajo? Entonces igualmente en orientación lo coloco por ejemplo así. Y miren cómo se ve ahora la orientación. Pero una más correcta sería la de acá. Una orientación más correcta sería así. Total, pero alineado a la derecha. Y que quede así. Sería una mejor orientación. Y en la parte lado derecho, pero la parte inferior. Ahí está, total. Entonces, este tipo de cosas en las tablas de Excel se utilizan con bastante frecuencia. Por ejemplo, aquí que la orientación sea de esta manera. Así. ¿Y por qué se preguntarán? Porque al colocarlo de esta manera, lo que haces es ganar espacio, ya que ahora todo estaría mucho más pegadito. Ustedes saben que hay 12 meses y si yo lo coloco de la manera por lo general, o sea, escrito de manera horizontal, va a ocupar bastante espacio. Por tal motivo, sería más recomendable cambiar la orientación y así yo gano espacio. Porque como estaba anteriormente, miren todo el espacio que ocupaba. Pero si yo cambio la orientación, ahora va a ocupar menos espacio, ¿no? A eso se debe. Y dentro de Excel se utiliza bastante esto. Dentro de Excel utilizamos o reducimos el espacio. Por eso que hay tablas que probablemente hayan visto que se vea de esa manera. A ver, sigamos avanzando. Por acá dice total. Se sobreentiende que sería una suma. Y acá voy a explicar también algo más. La suma en Excel hay muchas formas de realizar una suma. Hay muchas, no solamente hay una. Hay, que yo sepa, 5 y probablemente haya más formas de realizar esa operación de suma, de las cuales yo les voy a mencionar ahorita 3. Sí, creo que 3. 3 formas de sumar. ¿Está bien? ¿Cuál es la primera? O la más clásico tradicional sería así. Igual, ya saben que se utiliza el igual y selecciono. Oye, la orientación que estaba mencionando era acá, seleccionando tu celda y cambiarlo a ángulo ascendente. Si lo cambias a ascendente se va a ver así. Entonces depende de cada uno de qué manera quieres que se vea. Esta es la que está en el ejemplo, así. Así es como se va a ver en el ejemplo que les he compartido, de esa manera.
Aquí no se cambia porque si no se vería con el, con el, con el hueco y en la esquina superior. Por eso que no se cambia. Y total de igual manera, ¿no? Porque si tú lo cambias, miren cómo se va a ver. Se va a ver así. Por eso que total tampoco. Y aquí tampoco. Ahí está. Bueno, decía, para sumar hay varias formas. Dentro de la más tradicional es así. Igual la cantidad 1 más la cantidad 2 más cantidad 3 más cantidad 4. Ya esta es una forma de sumar. Esta es la más básica, la más poco utilizada porque ahí he realizado un montón de pasos. He tenido que seleccionar uno por uno. Sí, esta es la forma más fácil, pero a la vez que menos se utiliza porque hay que seleccionar uno por uno. Es más laboriosa. Y ahí obtengo el 1230. ¿Cuál es la otra forma de sumar? La que hemos visto en la clase pasada, que sería seleccionando el conjunto de celdas y en la parte superior hay una opción de autosuma. Entonces uno le da un clic ahí, autosuma. Y obtengo más rápido, más inmediato el 1230. Segunda forma de sumar. A ver, repito. La primera forma sería igual y seleccionar uno por uno. Laborioso, porque selecciono celda por celda. Y la siguiente forma es la más inmediata, la que más se utiliza. Seleccionando autosuma. Más rápido. Y la tercera forma sería, que les voy a mencionar hoy día, sería escribir la sintaxis. Porque aquí hay una sintaxis que dice igual, suma, paréntesis, D6, dos puntos G6, paréntesis. ¿Qué significa los dos puntos? Significa hasta. D6 hasta G6. Eso es lo que significa o representa. Que va a ser una sumatoria de G6 hasta D6. ¿Esa sintaxis la puedo yo escribir? Claro que sí. Si uno ya la sabe, la conoce, la ha utilizado, la ha visto, entonces puedes escribirlo también literalmente, ¿no? Igual, suma, paréntesis, G6, disculpen, D6, dos puntos, G6, G6, y cierro paréntesis. Y de igual manera obtengo el 1230. Entonces miren, ahí le estoy mencionando tres formas de sumar. Como dije, hay tres más, tres, probablemente haya más, ¿no? Yo conozco 5 o 6, pero hay muchas formas más de realizar la misma operación. ¿Está bien? Ahí es donde también se ve el nivel que tiene la persona. Cuando a veces uno revisa esto, a veces uno lo hace con la otra forma que es mucho más compleja, que ya se sobreentiende de que tiene otro nivel, porque son funciones mucho más, o que se utilizan en otros contextos, que se habilitan más posibilidades. Bueno, tengo el 1230 y le voy a arrastrar, ¿no? Por eso dije que esta acción repásenla bastante, porque todas las clases la vamos a utilizar, que es arrastrar. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Se sobreentiende que tengo que hacer esto, ¿sí? Y por este lado de igual manera. Selecciono el conjunto de celdas, autosuma. O si no, igual y sumo celda por celda. Y acá también, el 1810, esquina inferior, lado derecho y arrastro. Y yo obtengo el resto de cantidades. ¿Está bien? Ahora la pregunta del millón sería, ¿por qué la celda de la esquina inferior derecha está pintado de negro? ¿A qué creen que se deba? Dice profesor, ¿qué pasa si yo arrastro y no selecciono? Ah, si no seleccionas no va a pasar nada. Tienes que seleccionar necesariamente. A ver, creo que te refieres a esto. ¿Qué pasa si arrastras y no seleccionas? No va a pasar nada. Primero se selecciona, autosuma. Pero ahí tienes que hacer un clic fuera. Porque si ahí mismo tú arrastras, mira lo que va a pasar. Te va a cambiar todo igual como estaba en la primera celda. Antes de arrastrar, haces un clic fuera. Seleccionas tu celda y ahí recién arrastras. Ahora nuevamente. Hay que hacer algo inmediato. Seleccionas, autosuma. Antes de arrastrar,
Porque si tú arrastras ahí mismo va a pasar esto. Antes de arrastrar, solamente selecciona la celda que vayas a operar. Esquina inferior derecho y opero. Y acá, bueno, de igual manera. Autosuma, hago un clic fuera, selecciono la celda que voy a arrastrar y opero. Ya decía la pregunta acá, ¿cuál es? ¿Por qué la celda acá inferior derecha está pintada de negro? ¿Por qué creen que le he pintado de ese color? porque no se va a realizar ninguna operación. Ya, correcto. No se va a realizar. ¿Y por qué no se va a realizar ninguna operación? Porque ya sea que yo sume estas cantidades o ya sea que yo sume estas cantidades, aquí va a ser la misma cantidad. ¿Será cierto lo que digo? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo sumo todo esto? Va a ser 65, disculpen, 64,59. Ahora lo voy a apuntar por acá. 64,59. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si yo sumo esto? ¿Será la misma cantidad? Y miren, la misma cantidad. Es por eso que esta esquina no se ha realizado la operación. Porque ya sea que tú sumes en función de los meses o en función del turno, te va a dar la misma cantidad. También no es magia, repito, es matemática, no es magia. Va a ser la misma cantidad. Por eso que ahí lo he pintado de color negro. ¿Ven? Ya sea que lo sume así, ya sea que lo sume así, me va a mostrar la misma cantidad. Bueno, una pregunta, chicos, antes de pasar a la siguiente tabla. Seguimos todavía falta más. Una pregunta antes de pasar a la siguiente. Ya nos quedan dos tablas más. Sí, yo sé, ¿quieres preguntar algo? No, profesor, Ah, ya. ¿Alguien, alguna pregunta, chicos? Seguimos. no, todo. Sí, sí, seguimos ya, bueno. Siguiente hoja. La siguiente hoja ya tiene que ver con lo que mencioné de los formatos. A ver. La siguiente hoja en su documento que he compartido se llama Historia Universal. ¿Por qué le coloqué Historia Universal? Porque era un curso que en el colegio a mí me gustaba. Y probablemente hubiera terminado siendo profesor de historia. Pero al final, bueno, terminé estudiando informática universal. Historia universal. Vamos a colocar alumnos. Alumnos, nota 1. Hasta hoy día fue virtual. Por el tema de los desmanes que ha habido en nuestra coyuntura nacional, las clases no han sido virtuales. Pero ya para el día de mañana ya se reanuda lo presencial. ¿Está bien? Por tarde mañana se reanuda en los colegios nacionales lo presencial. Al menos para Lima Metropolitana. Bueno, aquí vamos a ver varias cositas. O los últimos puntos del día de hoy. Por acá voy a colocar tres reglas. Tres reglas. ¿Qué nos va a decir, profe? Nosotros vamos a... todavía no hay noticias sobre presencial en el instituto. Bueno, voy a mencionar acá las reglas. Primera regla. Las notas menores a 11 de color rojo. Las notas menores a 11 de color rojo. Las notas mayores a 12 de color azul. Las notas desaprobatorias, o sea, menor a 10, con un 0 a la izquierda. A la izquierda. Y esas son las tres reglas o tres condiciones que se están mencionando. Que las notas que tengan un solo dígito, o sea, menores a 10, como es el caso del 9, del 7, del 9 y el 6, el 8, que tenga un 0 al lado izquierdo. Que las que son aprobatorias, o sea, mayores a 12, sean de color azul. Y las notas menores a 11 de color rojo. Ahí hay algunas cositas que hay que pulir, pero vamos a trabajar con esas reglas. ¿Bien? Vamos a ver. Empecemos por lo más fácil. ¿Qué sería el tema del 0 a la izquierda?
¿Cómo hago eso? Tendría que hacerlo celda por celda y la respuesta es que no. Si vas a aplicarlo a toda una tabla, selecciona toda la tabla. Si gustas, selecciona todo o si no, solamente la parte numérica. Vas a obtener el mismo resultado, pero lo ideal sería que solo la parte numérica, porque el resto son palabras, no tiene nada que ver con un cero. Entonces, como todo esto son números, selecciono toda la tabla, pero solo la parte numérica. Luego, pestaña de formato de celda, más formato de número, personalizada, y a la primera opción que tiene un cero, en tipo le agrego un cero de más. ¿Se acuerdan? Personalizada, a la primera opción que tiene un cero le agrego un cero de más. Un cero de más, ahí está, un cero de más. Y le doy clic en aceptar. Aceptar. Entonces, ¿qué cambió? Que ahora las celdas ya tiene el cero al lado izquierdo. ¿Está bien? Ya ahí ya cumplí. Ahí ya he cumplido la tercera regla, la tercera condición. Ahora faltan estas dos. ¿Cómo hago para que se pinte de color rojo y de color azul? Ahora, en algunos casos he visto que a veces los estudiantes cuando no repasan esto lo hacen manualmente. ¿Qué significa? Que por ejemplo dice mayores a 12 de color azul. Por ejemplo el 13. Entonces lo pinto de color azul. Lo pinto de color azul. Dice y todo lo que sea mayor de color azul. Ya. Esto no es la manera correcta o no es formato condicional. Porque aquí estamos de manera manual coloreando las celdas, coloreando los números. ¿Cómo sería aplicando las condiciones? Sería de la siguiente manera. Seleccionar la parte numérica. Formato condicional. Regla para resaltar celdas. Y de frente nos vamos aquí a más reglas. ¿Sí? Formato condicional. Regla para resaltar celdas. Más reglas. Entonces, si yo ingreso ahí, va a aparecer la siguiente pestaña. Y lo importante es lo que está acá. Si el valor de celda es... Entonces acá escoges qué función vas a querer trabajar. Vamos a empezar con menor. Si ese conjunto de celdas es menor, ¿menor qué? ¿Menor a cuánto? A 11. Si este conjunto de celdas es menor a 11, entonces el color va a ser rojo. Aceptar y aceptar. Entonces miren, las cantidades menores a 11 se han pintado de color rojo. Siguiente condición, que es el mismo paso. Teniendo seleccionada la tabla, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. De repente se preguntan, ¿sería igual hacerle clic acá? Y la respuesta es que sí, pero sucede que aquí no está el menor que o el mayor igual y el menor igual. Por eso que mejor vamos donde se encuentran todas las reglas. Acá. Ahí se encuentran todas. Ya que aquí, acá sí está el mayor que o igual que. Por eso que les muestro desde acá. Bueno, dice, si el valor de celda es mayor que, ¿a mayor a cuánto te indican acá? Mayor a 12. Entonces, si las celdas son mayores a 12, el formato, el color azul. A aceptar y aceptar. Entonces, mire, vamos a analizar lo que ha sucedido. Vamos a analizar lo que ha pasado. Entonces, como acaban de ver, hay celdas que se han pintado de azul, hay celdas que se han pintado de rojo, pero hay celdas que siguen de color negro. Entonces ahí les pregunto, ¿por qué creen que se deba? ¿O a qué creen que se deba el por qué sigue de color negro? ¿Mm? ¿Qué creen que se deba? ¿Alguna idea?
porque hay celdas que se han quedado de color negro. Porque dijo que era mayor de 12. ¿Ya alguna otra explicación? Le faltaba el igual. No, no tiene que ver con el igual. ¿Alguna intervención más? Se debe o es debido, dice porque son, a que esas cantidades no están dentro de las reglas. Las cantidades no están dentro de las reglas. ¿Qué números están dentro de las reglas? Por ejemplo, dice las notas menores a 11. ¿Qué cantidades son menores a 11? 10, 9, 8 y sucesivamente, ¿verdad? Y por este lado, notas mayores a 12. 13, 14, 15 y sucesivamente, ¿verdad? ¿Y qué valores están quedando al aire? ¿O qué valores no están dentro de mis condiciones? El 11 y el 12. Por lo tanto, el 11 y el 12 no se han pintado. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que dentro de mis condiciones estén el 11 y el 12? Podría modificar las cantidades o podría modificar las reglas. ¿Y de qué manera modificaría la regla? Por ejemplo, que en vez de menor sea menor o igual. Ahora vamos a cambiar las reglas. Ya no diga menor a 11, sino ahora que diga menor o igual a 10. Si la nota es menor o igual a 10, se va a pintar de color rojo. Y por acá, si la nota es mayor o igual a 11, va a ser de color azul. Y antes de aplicarlo, antes de aplicar esas condiciones, analicemos. Menor o igual a 10 significa que ahora va a partir del 10. 10, 9, 8 y sucesivamente, ¿verdad? Y por este lado, mayor o igual a 11 significa 11, 12, 13 y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahora sí están todos los números. No se está dejando ningún número al aire. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que en esta tabla se borren las condiciones que tiene? Si yo quiero borrar condiciones, tengo que hacer lo siguiente. Seleccionar el conjunto de celdas, formato condicional, borrar reglas. Borrar reglas a toda la celda o a toda la selección. En este caso voy a borrar para todo. Borrar para toda la hoja. La otra alternativa sería modificar las reglas en administración. Pero más fácil sería borrarlo todo, ¿no? Empezar de nuevo. Si en caso se equivocan algo, borren las reglas. Borrar reglas para toda la hoja. Y vuelvo a hacer el proceso. Entonces, como es un ejercicio, vuelvo a practicar. Notas menores o iguales a 10 de color rojo. Selecciono mi tabla. Formato condicional. Regla para resaltar celdas, más reglas. Entonces, menor o igual a 10. Entonces, ahora la función es menor o igual que. ¿A qué cantidad? 10. 10. Entonces, si el valor de la celda es menor o igual a 10, el formato va a ser rojo. Aceptar. Y aceptar. Entonces, miren, ahora ya pintó. Ahora la siguiente regla. Las notas mayores o iguales a 11 de color azul. Teniendo seleccionado el conjunto de celdas, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Y si la celda es mayor o igual que 11, ¿sí? Eso no lo estoy inventando, está aquí en la regla, mayor o igual a 11, el formato, el color va a ser azul.
aceptar y aceptar. Entonces miren, ahora sí ha pintado toda la celda. ¿Saben? Ahora sí se entiende, ahora sí está trabajando con toda la parte numérica, con todo el margen, todo el rango que va de 0 a 20 en nuestra tabla. Esta tabla tiene muchos defectos, pero al menos ya está pintando. ¿A qué me refiero con defectos? Porque si acá yo coloco por decir -1, lo va a pintar de un color, pero aquí -1 no debería aceptar. ¿Por qué? Porque las notas en una escala vigesimal va de 0 a 20. Lo que quiere decir que no está permitido el -1, ni tampoco está permitido un 21, por decir. Pero esta tabla lo está admitiendo. Y eso ya tiene que ver nuevamente con las funciones condicionales. Cuando uno sube notas a las plataformas que los colegios tienen, como el CIAGI o EduSys, y por ejemplo el instituto también, si yo coloco una cantidad negativa, no me va a dejar darle clic en aceptar. Y si yo coloco 21 de igual manera, porque obviamente esas cantidades no están permitidas, pero esta tabla lo permite. Por eso que digo que tiene todavía algunas cosas que pulir, pero hasta el momento ya está coloreando, dependiendo de la cantidad, ya que si aquí yo coloco 9, lo va a pintar de color rojo automáticamente. A eso se refiere el formato condicional, que va a pintar dependiendo de lo que uno haya o la cantidad numérica en cuestión. Ahora, otro ejemplo. A ver. Acá. ¿Por qué ahora esta celda, con el cambio que yo he hecho, está de color negro? Si hemos visto que las reglas va a pintar tanto el 10 y tanto el 11. Porque esta celda ahora está de color negro. Si la cantidad numérica que tiene visualmente está dentro del rango, está dentro del margen, está dentro de nuestras condiciones. Porque esta celda está pintada de color negro. ¿A qué creen que se deba? Último esfuerzo, ya con esto terminamos. ¿Por qué creen que está de color negro? ¿Alguna idea? ¿Mm? A ver, les explico ahora por qué está de color negro. Porque esta cantidad numérica en realidad es un decimal que está redondeado. Miren, la cantidad real es 10,4, pero a la hora de redondearlo, lo ha redondeado a 10,4. A ver, otro decimal, a ver, por ejemplo voy a colocar acá un 10,6 y lo ha redondeado a 11. Y miren, está de color negro. ¿Y por qué está de color negro? Porque si nos ponemos exquisitos con los decimales, ¿qué números no están dentro de mi rango? ¿Qué números no están considerados? 10,1, 10,2, 10,3, hasta el 10,9. Que serían los números decimales que no están dentro de mis condiciones. Por eso que a la hora de elaborar una tabla que tenga que ver con decimales, ya que en las tablas de notas hay números decimales, hay que considerar esos números. Por lo tanto, la regla más específica sería así: las notas menores o iguales a 10,4 de color rojo y las notas mayores a 10,5 de color azul. ¿Por qué el 0,5? Porque el medio punto favorece al alumno. Si tú sacaste 10,5 es aprobatorio y se redondea a 11. Por eso que el 10,4 y 10,5, que serían los límites para las reglas.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que nuevamente modificar la tabla. Ya, pero eso ya lo haré en la siguiente clase, ya para que no se estresen tanto cambiando. Ya, entonces la próxima clase, ya que nos vamos a quedar ahí el día de hoy, vamos a ver o vamos a terminar cómo sería con los decimales y además cómo serían con letras. Porque también en la actualidad, en el estado ya se está trabajando con letras. ¿Y las letras también pueden tener color? Claro que sí. No necesariamente números. Pueden ser letras y también pueden ser palabras. Entonces eso ya lo vamos a analizar o lo vamos a ver la siguiente clase, que sería el día viernes. Eh, También recordarles, o bueno, mencionar que en la evaluación, que ya saben que es el día miércoles, va a venir un ejercicio de esto. Así que también no se descuiden, practiquen. El día miércoles, que es la primera práctica, va a venir un ejercicio de esto, que es formato condicional. Entonces repasen, revisen la clase del día de hoy o esta parte, ¿sí? Que les voy adelantando. Que va a haber una hoja, un ejercicio sobre esto. Bueno, ¿alguna pregunta final que quieran mencionar? Este ejercicio ya lo tienen, como dije, está en el aula virtual, tanto el terminado como el vacío. Para los que ya tienen acceso o han aceptado la invitación, ya pueden ingresar y pueden descargar, ¿no? El documento vacío y el documento ya terminado. Sí, como dije, voy a hacer otro ejercicio, pero ya la siguiente clase por tiempo, ya. Para que no, es por el tema del tiempo. Entonces, en la próxima clase, ujú, sí, la próxima clase voy a hacer, todavía faltan más ejercicios sobre ese tema, ¿sí? No termina ahí, todavía falta ver más cosas. Revisen lo que se ha avanzado hasta este momento, recién estamos en la segunda clase. Recuerden que ya la quinta es la primera práctica. Bueno, entonces de ahí revisen lo que se ha realizado. Bueno chicos, si no hay preguntas, ahí nos quedamos el día de hoy. Ya mañana parece que va a estar todo normal, al menos en el estado, en el colegio al que voy, ya es presencial para el día de mañana. Pero igualmente de repente sus trabajos, ¿no? Bueno, que tengan una buena noche, cuídense mucho y ya nos vemos hasta el día viernes. Me despido de todos, cuídense mucho. Hasta luego con todos, cuídense. Gracias. Hasta luego.